En los suburbios bañados por el sol de Florida, un romance prohibido entre una socialité de 67 años y un repartidor de pizza de 24 años se convertiría en una obsesión mortal. Pero cuando el amor joven floreció en su propio hogar, el paraíso de Abigail Taylor se convirtió en un terreno de caza. Esta es la historia de cómo la soledad, la pasión y la traición llevaron a un doble homicidio que conmocionó a una tranquila comunidad de Florida. En la mansión expansiva en el 1542 de Palm Beach Drive se erguía un testimonio de riqueza y logros, con sus columnas blancas impecables y jardines meticulosamente cuidados que ocultaban la soledad que habitaba dentro de sus paredes. Para Abigail Taylor, la finca de 12,000 pies cuadrados se había convertido tanto en un santuario como en una prisión, con sus vastas habitaciones vacías resonando con recuerdos de una vida que lentamente se había deslizado de su alcance. A sus 67 años, Abigail aún se manejaba con la gracia y el porte que le habían hecho ganar la corona de Miss Florida en 1973. Su cabello plateado siempre estaba impecablemente arreglado, su ropa de diseñador cuidadosamente elegida para complementar su figura aún impactante. Aquellos que recordaban sus días de certámenes solían hablar de cómo había deslumbrado a los jueces con su interpretación de piano clásico y respuestas articuladas sobre la paz mundial. Los periódicos locales la habían apodado la belleza con cerebro, un título que la seguiría a lo largo de su carrera social. Incluso en aquel entonces, Abigail tenía esa presencia, recordó Janet Morrison, compañera de concurso y amiga de toda la vida. No solo era hermosa, tenía esa manera de hacer que todos se sintieran como la persona más importante en la sala. Es lo que hacía que ganar fuera inevitable para ella. Ese mismo encanto había captado la atención de Christopher Taylor en una gala benéfica en 1975, llevando a un romance vertiginoso que culminó en una boda destacada en la revista Town y Country. La joven reina de belleza y el prometedor magnate empresarial parecían una pareja hecha en el cielo social. La rutina diaria de Abigail se había convertido en un baile cuidadosamente coreografiado de soledad. Las mañanas comenzaban con yoga en su estudio privado, seguido por el desayuno sola en la terraza, con vistas a la piscina infinita que se extendía hacia el océano Atlántico. Pasaba horas cuidando su preciada colección de orquídeas en el invernadero, hablando suavemente con las delicadas flores como si fueran sus únicas confidentes. La señora Taylor conocía cada orquídea por su nombre, compartió Miguel Ramírez, el encargado del invernadero de la finca. A veces la oía hablarle sobre su día, sobre cuánto extrañaba a sus hijos, sobre lo silenciosa que estaba la casa. Era realmente desgarrador. Sus hijos, exitosos por derecho propio, hacía tiempo que habían establecido vidas lejos del hogar de su infancia. Amelia, la mayor, de 42 años, se había casado con el banquero de inversiones francés Jean-Pierre Dubois y se había establecido en París, donde dirigía una exitosa galería de arte especializada en artistas contemporáneos estadounidenses. Su cuenta de Instagram mostraba una vida glamorosa de inauguraciones y apariciones en la Semana de la Moda, cada publicación obteniendo los likes diligentes de su madre. Michael, de 39 años, había seguido el auge tecnológico hasta Silicon Valley, donde fundó una exitosa startup de inteligencia artificial que lo mantenía demasiado ocupado para más que llamadas ocasionales por video. Su reciente aparición en la revista Techinebate había elogiado su enfoque revolucionario hacia el aprendizaje automático, sin mencionar a su familia en absoluto. Los hijos aman a su madre, por supuesto, señaló la amiga de la familia Elizabeth Blackwood, pero han construido vidas que hacen que las visitas regulares sean casi imposibles. Navidad, tal vez Acción de Gracias, no es suficiente para alguien como Abigail, que prospera con la conexión humana. La historia de éxito de Christopher Taylor era el sueño americano personificado. Nacido de padres de clase trabajadora en Ohio, había construido su imperio logístico a través de pura determinación y una astucia empresarial implacable. Comenzando con un solo camión en 1970, Taylor Logistics había crecido hasta convertirse en una corporación global con más de 50,000 empleados y operaciones en 23 países. Chris Taylor no solo era exitoso, era el éxito mismo, señaló Business Weekly en un perfil de 2011. Pero todo imperio exige sacrificios, y la dedicación de Taylor a su empresa dejó poco espacio para cualquier otra cosa. Sus visitas a casa se habían reducido a breves apariciones, que normalmente no duraban más de 48 horas antes de que otra crisis u oportunidad demandara su atención. Durante estas visitas, Christopher se movía por la mansión como un fantasma bien vestido,
su presencia marcada más por el sonido de llamadas telefónicas internacionales que por conversaciones reales con su esposa. Lo que pasa con Christopher, compartió su secretaria de toda la vida, Martha Reynolds, es que nunca realmente aprendió a separar los negocios de la vida. Cada momento era una oportunidad para otro trato, otra adquisición. Incluso su matrimonio parecía a veces una alianza estratégica. La generosidad financiera que caracterizaba el enfoque de Christopher hacia el matrimonio era evidente en cada rincón de su vida juntos. Los armarios de Abigail rebosaban de marcas de diseñador, su joyero contenía piezas dignas de museos y tenía carta blanca para redecorar la mansión a su antojo. Cada año, en su aniversario, Christopher hacía que su asistente organizara otro regalo extravagante, un nuevo Mercedes, una participación en un yate, una villa en la Toscana, símbolos materiales que parecían subrayar la distancia emocional entre ellos. En este mundo de aislamiento adinerado entró Oliver Gray, cuya vida había sido moldeada por circunstancias muy diferentes. A sus 24 años, sus rasgos atractivos llevaban una calidad curtida que hablaba de responsabilidades mucho más allá de su edad. Trabajando turnos nocturnos entregando pizzas, Oliver se había convertido en el principal proveedor de su familia tras el repentino ataque al corazón de su padre 3 años antes. Oli era diferente de otros chicos de su edad, dijo Tony Martínez, su supervisor en Romanos Pizza. Mientras otros se quejaban de los clientes difíciles, él siempre tenía una sonrisa, siempre encontraba la manera de ver lo mejor de las cosas, pero se notaba el peso que llevaba. Ese peso incluía cuidar de su madre, Linda, cuya esclerosis múltiple había empeorado progresivamente, requiriendo medicamentos costosos que agotaban sus recursos limitados. Las facturas mensuales de su tratamiento superaban los 2,000 pesos, obligando a Oliver a compaginar múltiples trabajos y deudas de tarjetas de crédito. Su hermana menor, Aria, era una prometedora estudiante de secundaria, y Oliver estaba decidido a que tuviera la educación universitaria que él había tenido que abandonar. La pared de su habitación estaba cubierta con cartas de aceptación de prestigiosas universidades, cada una un recordatorio agridulce de sueños postergados. Oliver traía libros de práctica del SAT para mí, recordó Aria más tarde en una emotiva entrevista. Incluso después de trabajar turnos dobles, me ayudaba a estudiar. Siempre decía, uno de nosotros tiene que lograrlo. Su modesto apartamento sobre una tienda de conveniencia en West Palm Beach contrastaba marcadamente con las lujosas casas donde Oliver hacía sus entregas. El constante zumbido del tráfico y los letreros de neón parpadeantes bajo sus ventanas estaban muy lejos del lujo sereno de Palm Beach propiamente dicho. Sin embargo, Oliver abordaba cada entrega con el mismo carisma encantador, una cualidad que le había ganado una clientela leal y generosas propinas. Los clientes habituales lo solicitaban específicamente, atraídos por su calidez genuina y su conversación amena. Tenía algo especial, recordó Amelia Chen, una clienta regular. Incluso después de un largo turno, te hacía sentir como si tu pedido fuera lo más destacado de su noche. Muy genuino, ¿sabes? Eso es raro hoy en día. Los sueños de Oliver de abrir su propio restaurante seguían vivos, aunque relegados a bocetos nocturnos en un cuaderno desgastado que guardaba en su coche de reparto. Las páginas estaban llenas de ideas de menús, diseños de cocina y presupuestos cuidadosamente calculados que parecían cada vez más imposibles mientras las facturas médicas se acumulaban. Su expediente de colegio comunitario aún mostraba el prometedor comienzo que había hecho en artes culinarias antes de que la realidad financiera lo obligara a retirarse. El profesor James Miller lo recordaba claramente, Oliver tenía un verdadero talento, tanto en la cocina como con las personas. Su proyecto final, una fusión de cocina italiana tradicional y americana moderna, mostraba verdadera innovación. Era el tipo de estudiante que odias perder por circunstancias fuera de su control. Estas 3 vidas, Abigail en su jaula dorada, Christopher en su imperio logístico y Oliver en sus entregas nocturnas, se movían en órbitas separadas que parecían destinadas a no cruzarse jamás. Sin embargo, el destino, con su peculiar sentido del tiempo, estaba a punto de entrelazarlas en un triángulo que terminaría en tragedia. A medida que febrero de 2012 llegaba a su fin,
ninguno de ellos podía haber predicho cómo sus vidas se entrelazarían. Abigail continuaba con sus solitarias rutinas, Christopher perseguía su próxima adquisición empresarial y Oliver recorría las calles nocturnas de Palm Beach, cada uno ajeno a que sus mundos cuidadosamente ordenados estaban a punto de colisionar de maneras que los cambiarían para siempre. El escenario estaba preparado para una historia que eventualmente captaría la atención de la nación, sirviendo como un trágico recordatorio de que, bajo la superficie de incluso las vidas más perfectamente cuidadas, corren corrientes de soledad, ambición y deseo, corrientes que, cuando finalmente se liberan, pueden arrasar con todo a su paso. Pocos sospechaban que, en menos de un año, este tranquilo rincón de Palm Beach se convertiría en el escenario de un crimen que expondría las oscuras corrientes subterráneas que fluían bajo su superficie impecable, cambiando para siempre las vidas de todos los involucrados. El 15 de marzo de 2012 comenzó como cualquier otro jueves en Romanos Pizza. La hora pico de la noche había pasado, y Oliver Gray se estaba preparando para otra entrega de rutina cuando llegó el pedido desde el 1542 de Palm Beach Drive. El ticket parecía lo suficientemente simple, una pizza mediana margarita, masa delgada, poco queso. Fue la dirección de entrega lo que llamó su atención. Todos conocían la mansión de los Taylor. Recuerdo esa noche claramente, diría más tarde Tony Martínez, el encargado del turno, a los investigadores. Estaba lloviendo a cántaros. Me ofrecía hacer la entrega yo mismo, pero Oli simplemente sonrió y dijo que no le molestaba el clima. Así era él. Las puertas de seguridad de la finca de los Taylor se abrieron lentamente, su ornamentación de hierro forjado brillando bajo la lluvia. Oliver guió su desgastado Honda Civic por el camino circular, con la pizza calentando el asiento del copiloto a su lado. La mansión se alzaba al frente, sus ventanas brillando suavemente en la oscuridad tormentosa. Abigail Taylor no había planeado pedir pizza esa noche. Su chef privado habitual había llamado para avisar que estaba enfermo, y la idea de otra comida solitaria en el comedor formal le resultaba insoportable. La decisión de pedir comida fue impulsiva, casi rebelde, un pequeño rompimiento con su estricta rutina. La señora Taylor rara vez comía algo que no fuera preparado por su chef personal, recordó María González, el ama de llaves de la finca. Siempre cuidaba mucho su dieta. Ese pedido de pizza fue diferente, inesperado. Mirando atrás, tal vez fue el comienzo de los cambios en ella. Cuando Oliver tocó el timbre a las 9:47 de la noche, las cámaras de seguridad captaron lo que parecía ser una interacción de rutina, un repartidor de pizza, protegiendo su carga de la lluvia, y una clienta adinerada en ropa cómoda de diseñador. Pero algo sucedió en esos pocos minutos que pondría en marcha una cadena de eventos que nadie podría haber previsto. Le abrí la puerta a este joven, completamente empapado por la lluvia, confesaría más tarde Abigail a su amiga Margaret Windsor, pero tenía la sonrisa más genuina que había visto jamás. Y ahí, bajo su brazo junto con la bolsa de la pizza, estaba una copia de El Gran Gatsby. El libro llamó la atención de Abigail de inmediato. Era un libro de bolsillo gastado, claramente muy querido, con páginas marcadas con pestañas de colores. Cuando comentó sobre él, Oliver explicó que lo estaba leyendo entre entregas, repasando los clásicos que había perdido en su truncada carrera universitaria. F. Scott Fitzgerald es uno de mis favoritos, se encontró diciendo Abigail, incluso mientras el intercambio de la caja de pizza tenía lugar. La manera en que captura el vacío detrás de todo ese glamour. Lo que debería haber sido una transacción breve se convirtió en una conversación de 15 minutos sobre literatura, de pie en la entrada mientras la tormenta rugía afuera. El conocimiento de Oliver podía ser autodidacta, pero sus ideas eran reflexivas, su entusiasmo contagioso. La semana siguiente, otro pedido de pizza llegó desde la mansión de los Taylor. Esta vez, fue Oliver quien notó el libro sobre la mesa de entrada, una colección encuadernada en cuero de cuentos cortos de Ernest Hemingway. Surgió otra conversación, esta vez sobre el poder de las narrativas concisas y el peso de las palabras no dichas. Los pedidos comenzaron a llegar regularmente después de eso, confirmaron los registros de entrega de Romanos. Cada jueves por la noche, como un reloj, siempre pedían específicamente a Oliver. Cuando marzo se convirtió en abril, emergió un patrón. Cada entrega traía una nueva discusión literaria, las conversaciones moviéndose gradualmente de la puerta a la terraza cubierta, donde Abigail ya tenía preparadas 2 sillas y, a menudo, una cafetera recién hecha. Parecía diferente esas noches, observó Samuel Washington, el guardia de seguridad nocturna. Más animada,
más joven de alguna manera. Solo pensé que estaba siendo amable con el repartidor, tal vez extrañaba a su propio hijo. Para Oliver, esas conversaciones de los jueves por la noche se convirtieron en el punto culminante de su semana. En Abigail encontró a una oyente entusiasta para sus sueños de abrir un restaurante, alguien que se involucraba en sus ideas en lugar de descartarlas como fantasías. Volvía de esas entregas lleno de energía, recordó su compañero repartidor Mike Peterson. Decía que era agradable hablar con alguien que lo tomaba en serio, ¿sabes? No solo como el chico de las pizzas. Christopher Taylor seguía ajeno a estos acontecimientos, sus breves visitas a casa enfocadas completamente en asuntos de negocios. Durante una de esas visitas a finales de abril, apenas notó cuando Abigail mencionó haber descubierto una maravillosa pizzería local. Eso era típico de Chris, señaló su asistente personal, Rebecca Chen. Podía estar en una habitación con alguien y ser completamente ajeno a su existencia. Su mente siempre estaba en el próximo trato, la próxima adquisición. A medida que avanzaba la primavera, las conversaciones entre Abigail y Oliver se volvieron más largas y personales. Ella compartía historias de sus días de certámenes, los primeros años de su matrimonio, la creciente distancia entre ella y sus hijos. Él hablaba de sus luchas para cuidar a su madre, de sus sueños sacrificados de asistir a una escuela culinaria, de su determinación de darle a su hermana una vida mejor. Revisando los registros de seguridad, informaría más tarde la detective Amelia Martínez, vemos que los tiempos de entrega se alargaban cada vez más. Lo que comenzó como paradas de 15 minutos se extendió a visitas de 1 hora. Para mayo, Abigail había comenzado a dejar libros para Oliver, volúmenes cuidadosamente seleccionados de su extensa biblioteca, cada uno con notas escritas a mano en los márgenes. Él los devolvía en su próxima visita, añadiendo sus propios pensamientos junto a los de ella, creando un diálogo íntimo en tinta y grafito. Los libros eran como cartas de amor, señaló la psicóloga forense doctora Rachel Cohen. Cada anotación era una forma de decir, te veo, te entiendo. Para dos personas solitarias, este tipo de intimidad intelectual puede ser increíblemente poderosa. Su conexión creciente no pasó completamente desapercibida. El personal de la casa notó cambios en el comportamiento de Abigail, pasaba más tiempo eligiendo sus atuendos los jueves, se arreglaba el cabello con mayor frecuencia y parecía brillar con una vitalidad renovada. Empezó a tararear de nuevo, testificó María González, viejas canciones de sus días de certámenes. No la había escuchado hacer eso en años. Para Oliver, el impacto era igualmente notable. A pesar de su agotadora rutina, comenzó a cuidar más su apariencia los jueves por la noche. Su hermana Aria notó que leía más, participando en conversaciones sobre literatura y arte que parecían muy alejadas de sus habituales discusiones sobre cuentas y necesidades del hogar. Era como si hubiera encontrado una puerta a otro mundo, contaría Aria más tarde a la policía. Un mundo donde podía ser más que el hermano mayor responsable, más que el repartidor. El punto de inflexión llegó una cálida noche a finales de mayo. La conversación había girado en torno a la edad de la inocencia y los paralelismos entre la sociedad de Newland Archer y la suya. Mientras Oliver se preparaba para irse, Abigail lo invitó impulsivamente a dar un paseo por su jardín, diciendo que quería mostrarle el jazmín nocturno. Las imágenes de seguridad los muestran caminando entre los senderos cuidadosamente cuidados, su lenguaje corporal revelando una creciente conciencia mutua. En un momento, Abigail tropezó ligeramente en el terreno irregular y Oliver la sujetó del brazo. El toque se prolongó más de lo necesario. Definitivamente hubo un cambio esa noche, señaló Samuel Washington. Cuando él se fue, la señora Taylor se quedó mirando su coche hasta que desapareció por el camino. Recuerdo pensar que no era la forma en que una mujer usualmente mira a un repartidor de pizzas irse. Las entregas semanales continuaron durante junio, pero algo había cambiado. Las conversaciones se cargaron de posibilidades no dichas. Los pedidos de Abigail ahora incluían solicitudes especiales, horarios de entrega específicos, ingredientes particulares, cada modificación una excusa para interacciones más largas. Las raras apariciones de Christopher en casa seguían siendo breves y distraídas. Durante una visita de 2 días a principios de junio, pasó la mayor parte del tiempo en llamadas de conferencia sobre una posible fusión en Singapur, apenas notando la creciente pila de cajas de pizza en el reciclaje de la cocina. El señor Taylor estaba en casa tan rara vez, declararía su chofer, Marcus Thompson, y cuando estaba allí, era como si estuviera en otro planeta. Mirando atrás, supongo que eso fue lo que lo hizo todo posible. Cuando la primavera dio paso al verano,
lo que había comenzado como simples discusiones literarias evolucionó hacia algo más profundo, más peligroso. Dos almas solitarias, separadas por la edad y las circunstancias pero unidas por sus sueños incumplidos, se acercaban cada vez más a una línea que, una vez cruzada, los llevaría por un camino sin retorno. Ni Abigail ni Oliver podrían haber previsto a dónde los llevarían sus conversaciones de los jueves por la noche. Pero al acercarse el final de junio, el escenario estaba listo para que su relación se transformara de un encuentro inocente de mentes en algo que, en última instancia, terminaría en tragedia. La transición de una compañía intelectual a un romance ocurrió en una sofocante noche de julio, cuando el aire de Florida estaba cargado de jazmín y posibilidades. Habían pasado casi 4 meses desde aquella primera entrega de Pizza, y las conversaciones de los jueves entre Abigail y Oliver se habían convertido en un elaborado baile de anhelos y contención. Se podía sentir la tensión en el aire cada vez que él llegaba, diría más tarde María González, el ama de llaves, a los investigadores. La señora Taylor pasaba horas preparándose para esas entregas, aunque fingía que solo eran conversaciones casuales. El catalizador llegó en forma de una tormenta de verano que atrapó a Oliver en la mansión más tiempo del habitual. Mientras los relámpagos iluminaban el jardín y los truenos sacudían las ventanas, su habitual discusión literaria se tornó profundamente personal. Los encontré en la biblioteca alrededor de la medianoche, recordó Samuel Washington, el guardia de seguridad nocturno. La señora Taylor le estaba mostrando su primera edición de Romeo y Julieta. Estaban tan cerca, supe entonces que algo había cambiado. Esa noche marcó el comienzo de su romance secreto. Las entregas de Pizza continuaron como su fachada pública, pero Oliver comenzó a hacer visitas nocturnas a la finca después de terminar sus turnos. Más tarde, las grabaciones de seguridad revelarían un patrón. Su Honda Civic aparecía en la entrada de servicio alrededor de la 1 de la mañana y no se iba hasta poco antes del amanecer. Su relación evolucionó rápidamente más allá de la conexión intelectual que los había unido al principio. Abigail introdujo a Oliver al mundo de los vinos finos y la cocina gourmet, deleitándose con su entusiasta apreciación y perspicaces observaciones profesionales. Organizó lecciones privadas de cocina con chefs renombrados que le debían favores, observando con orgullo cómo el talento natural de Oliver florecía bajo su tutela. La señora Taylor me llamó en junio para hablar sobre instrucción culinaria privada, confirmó el chef Marcus Dubois. Habló de este joven protegido con tanto entusiasmo. No tenía idea en ese momento de que él era más que un prometedor estudiante. Oliver, a su vez, trajo pasión y vitalidad al meticulosamente ordenado mundo de Abigail. La convenció de probar camiones de comida local y pequeños restaurantes, presentándole sabores auténticos que sus habituales experiencias de alta cocina nunca habían capturado. Sus aventuras nocturnas se convirtieron en una fuente de emoción y rejuvenecimiento para ambos. Noté que la señora Taylor comenzó a usar ropa más casual, a reírse más, recordó Elena Rodríguez, una de las empleadas. Incluso pidió unos jeans de Nordstrom, nunca antes la había visto usar jeans. Para agosto, Abigail había comenzado a tomar un papel más activo en los sueños de Oliver de abrir su propio restaurante. Le presentó a asesores financieros, le ayudó a desarrollar un plan de negocios y, eventualmente, estableció un fideicomiso designado para su educación culinaria y futuros emprendimientos. La documentación era impecable, señaló James Morrison, el abogado personal de Abigail. Ella tuvo cuidado de estructurarlo todo como una inversión comercial, aunque mirando atrás, los términos eran sospechosamente favorables para un restaurador tan inexperto. Su creciente cercanía no pasó desapercibida para el personal de la casa, pero la lealtad y los generosos salarios mantuvieron los rumores contenidos dentro de los muros de la finca. Sin embargo, la comunidad más amplia de Palm Beach comenzó a hablar sobre la renovada vitalidad de Abigail y las frecuentes apariciones con un joven apuesto en varios restaurantes y cafés. No eran tan discretos como pensaban, observó Margaret Windsor, miembro del Palm Beach Garden Club. La gente notaba cómo Abigail había empezado a vestirse más joven, usando colores más brillantes. Y ese chico se movía con demasiada confianza para ser solo un repartidor. Las apariciones periódicas de Christopher en casa creaban momentos de tensión estremecedora. Durante un incidente particularmente cercano a finales de agosto, regresó inesperadamente de un viaje de negocios para encontrar el coche de Oliver estacionado en el área de servicio. El señor Taylor llegó a casa alrededor de la medianoche, recordó Marcus Thompson, su chofer. La señora Taylor lo manejó con suavidad,
diciendo que había pedido una cena tardía debido a la diferencia de horario con su vuelo desde Singapur. Apenas le echó un vistazo al coche de entrega. El incidente despertó un nuevo nivel de precaución en sus arreglos. Abigail comenzó a reservar suites de hotel en condados vecinos bajo diferentes alias, creando elaboradas coartadas para sus ausencias. Oliver cambió a usar Uber o vehículos prestados para sus encuentros, cuidando de no dejar rastro de su presencia. Era meticulosa al mantener las apariencias, señaló Rebecca Chen, la asistente de Christopher. Cada cena, cada evento benéfico, desempeñaba el papel de la esposa corporativa perfecta. Pero había algo diferente en ella, una felicidad secreta que parecía irradiar desde adentro. Su pasión compartida por la literatura continuó proporcionando un marco para su relación. Pasaban horas discutiendo libros en la biblioteca privada de Abigail, sus conversaciones ahora entrelazadas con caricias íntimas y miradas significativas. Las anotaciones de Oliver en los libros de Abigail se volvieron cada vez más personales, llenando los márgenes con poesía y bromas privadas. Los libros eran sus cartas de amor, observó la doctora Rachel Cohen, la psicóloga forense que más tarde analizaría su relación. Cada pasaje marcado, cada nota escrita a mano, era una forma de documentar su conexión sin dejar evidencia obvia. El apoyo financiero de Abigail hacia Oliver se extendió más allá de sus sueños profesionales. Insistió en ayudar con las facturas médicas de su madre, organizando la atención de especialistas de renombre y mejores instalaciones de cuidado. Para los gastos universitarios de su hermana Aria, estableció una beca anónima a través de su fundación benéfica. Nunca supe de dónde venía el dinero, testificaría más tarde Aria Gray. Oliver solo decía que había encontrado un inversor que creía en él. Parecía diferente, más feliz, más esperanzado sobre el futuro. Los meses de otoño profundizaron su conexión, pero también aumentaron los riesgos. La temporada invernal de Palm Beach se acercaba, trayendo consigo un calendario social más ocupado y más oportunidades de exposición. Sin embargo, ni Abigail ni Oliver parecían capaces de dar un paso atrás en su relación. El amor nos convierte en tontos a todos, reflexionaría más tarde Margaret Windsor. Aquí estaba esta mujer inteligente y sofisticada arriesgándolo todo por un chico lo suficientemente joven para ser su hijo. Y, sin embargo, al verla durante esos meses, nunca la había visto más viva. Sus mundos se habían entrelazado inextricablemente. El cuaderno de Oliver con planes de restaurante ahora incluía elegantes bocetos de platos inspirados en sus experiencias compartidas. Abigail no solo estaba enamorada de él, concluiría la doctora Cohen en su análisis psicológico. Estaba enamorada de la persona que se convertía cuando estaba con él, más joven, más libre, más auténtica. Cuando se acercaba noviembre, los viajes de negocios de Christopher se hicieron más frecuentes, centrados en una importante expansión hacia los mercados asiáticos. Sus raras apariciones en casa estaban marcadas por distracciones y llamadas telefónicas, creando un entorno casi perfecto para la continuación del romance entre Abigail y Oliver. El señor Taylor estaba tan absorto en su trabajo, comentó el chef de fin de semana de la casa, David Martínez. Nunca cuestionó por qué de repente estábamos pidiendo tanta comida de esa pizzería local, o por qué la señora Taylor había desarrollado un interés tan marcado por la cocina italiana casual. Sin embargo, los rumores en la comunidad continuaron creciendo. Los susurros en las galas benéficas y los almuerzos en el club de campo hablaban de la transformación de Abigail, de sus frecuentes ausencias de los eventos sociales, del joven que se veía cada vez más a menudo en su compañía. La gente hablaba, por supuesto, dijo Elizabeth Blackwood, una amiga de los Taylor desde hace mucho tiempo, pero nadie se atrevía a decirle nada directamente a Christopher. Su posición en la comunidad era demasiado poderosa, y además, la mayoría de nosotros pensábamos que Abigail merecía la felicidad que había encontrado. Su relación parecía existir en una burbuja creada por ellos mismos, protegida por la riqueza, la planificación cuidadosa y la ceguera voluntaria de la sociedad de Palm Beach. Sin embargo, al acercarse el invierno, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en su cuidadosamente construido paraíso. Mirando hacia atrás, reflexionaría Samuel Washington, había señales de que las cosas se estaban complicando. Más reuniones urgentes, más encuentros cercanos, más riesgos tomados. Pero cuando estás en medio de algo así, supongo que no ves a dónde te está llevando. Ni Abigail ni Oliver podrían haber previsto cómo terminaría su historia, o cómo su búsqueda de conexión los llevaría finalmente a la tragedia. En esos dorados meses de otoño,
eran simplemente dos personas que habían encontrado en el otro un escape de su respectiva soledad. Cuando diciembre se vislumbraba en el horizonte, trayendo consigo el apogeo de la temporada social de Palm Beach, su relación estaba a punto de enfrentar sus mayores desafíos. El equilibrio cuidadosamente mantenido entre el secreto y la pasión, entre la apariencia y la realidad, se estaba volviendo cada vez más difícil de sostener. Sin embargo, persistieron, creyendo cada uno que su amor valía cualquier riesgo, cualquier sacrificio. En la biblioteca de Abigail, entre los libros que los habían unido por primera vez, continuaron construyendo su mundo privado, ajenos a que las fuerzas ya estaban en movimiento para destrozar su cuidadosamente construido paraíso. Enero de 2013 trajo más que un nuevo año a la mansión Taylor. Con la jubilación de su ama de llaves de muchos años, Elena Rodríguez, Abigail se vio en la necesidad de contratar personal adicional para la casa. La llegada de Layla Rivers como nueva asistente de limpieza sería el catalizador que, finalmente, rompería el delicado equilibrio de su relación con Oliver. Layla era como un soplo de aire fresco, recordó María González, la ama de llaves principal. Joven, hermosa y siempre tarareando mientras trabajaba. Tenía esa manera de hacer que todos a su alrededor sonrieran. Ninguno de nosotros podía imaginar lo que su presencia desencadenaría. A sus 23 años, Layla encarnaba el espíritu artístico de una generación. Su currículum contaba una historia familiar, una graduada en Bellas Artes luchando por salir adelante en un mundo que valoraba la practicidad sobre la pasión. Su portafolio, que había traído a la entrevista por si acaso, mostraba un talento notable para capturar momentos cotidianos en vibrantes acuarelas. La señora Taylor parecía particularmente interesada en mi arte, diría más tarde Layla a los investigadores. Incluso encargó algunas piezas para las habitaciones de invitados. Mirando hacia atrás, creo que se veía a sí misma en mí, alguien tratando de equilibrar sueños con la realidad. El primer encuentro entre Layla y Oliver ocurrió una tarde de jueves a mediados de enero. Como de costumbre, él había llegado con una entrega de pizza, esperando su habitual momento privado con Abigail. En cambio, se encontró cara a cara con una joven cuyas manos manchadas de pintura y espíritu creativo reflejaban sus propias aspiraciones artísticas. Recuerdo esa noche con claridad, declaró Layla durante las entrevistas con la policía. Él llevaba una copia del retrato de Dorian Gray, y tuvimos esta intensa discusión sobre el arte y la belleza. Se sintió como encontrar un espíritu afín. Esa conversación permaneció puramente intelectual, pero algo cambió en la cuidadosamente mantenida atmósfera de la mansión Taylor. Por primera vez en meses, Oliver se encontró inmerso en una discusión que no requería navegar con cuidado diferencias de edad o barreras sociales. Se podía ver lo que estaba pasando, señaló Samuel Washington, el guardia de seguridad nocturno. Cuando los jóvenes conectan de esa manera, es natural, sin esfuerzo. Era diferente de cómo era con la señora Taylor, menos reservado, más genuino. Inicialmente, Abigail pareció alentar la amistad entre Oliver y Layla. Tal vez lo veía como una forma de desviar cualquier sospecha sobre la frecuente presencia de Oliver en la mansión. Incluso sugirió que Layla se quedara hasta tarde los jueves para ayudar con el servicio de cena, creando oportunidades legítimas para que los tres interactuaran. La señora Taylor parecía estar orquestando todo, observó la doctora Rachel Cohen en su evaluación psicológica. Era como si quisiera controlar incluso la amistad entre estos dos jóvenes, mantenerla dentro de límites que pudiera gestionar. Pero la juventud llama a la juventud, y a pesar del manejo cuidadoso de Abigail, algo comenzó a florecer entre Oliver y Layla. Sus conversaciones se expandieron más allá del arte y la literatura, hacia experiencias compartidas y sueños comunes. Ambos entendían la lucha de equilibrar aspiraciones artísticas con la realidad financiera. El ambiente en la casa cambió, testificaría María González. La señora Taylor empezó a vigilar a Layla como un halcón, cuestionándola sobre cada interacción con Oliver. La chica no tenía idea de por qué la actitud de su empleadora había cambiado tan drásticamente. A pesar de las intervenciones de Abigail, Oliver y Layla encontraban formas de conectarse. Sus deberes compartidos, las entregas de él, el trabajo doméstico de ella, creaban oportunidades naturales para conversaciones breves. Cada interacción fortalecía su vínculo, construido sobre un terreno común que Oliver y Abigail, por toda su pasión, nunca podrían compartir. Eran como dos planetas siendo atraídos a la misma órbita, reflexionó Margaret Windsor, quien presenció varias de sus interacciones durante sus visitas a Abigail. La gravedad entre ellos era palpable,
aunque ambos parecían estar luchando contra ella. Para principios de febrero, las sospechas de Abigail habían evolucionado hasta convertirse en una paranoia total. Las grabaciones de seguridad mostraban que pasaba horas revisando las cintas de las entregas de Oliver, analizando cada interacción entre él y Layla. Comenzó a aparecer inesperadamente en habitaciones donde podrían estar hablando, su llegada siempre perfectamente cronometrada para interrumpir sus conversaciones. El comportamiento de la señora Taylor se volvió cada vez más errático, señaló Rebecca Chen, la asistente de Christopher. Llamaba a la casa varias veces al día, siempre pidiendo hablar con Layla sobre algún asunto trivial. Era como si necesitara reafirmar constantemente su control. Oliver se encontraba dividido entre sus sentimientos crecientes por Layla y su compromiso con Abigail. La mujer mayor le había dado tanto apoyo financiero, comprensión emocional, una oportunidad para perseguir sus sueños. Sin embargo, en presencia de Layla, sentía más intensamente la diferencia de edad y la complejidad de su situación. Vi el conflicto en sus ojos, diría más tarde Layla. A veces comenzaba a decir algo, pero se detenía. Era como si estuviera cargando con un gran secreto que lo estaba consumiendo. Layla, por su parte, permanecía ajena a la verdadera naturaleza de la relación entre Oliver y Abigail. Interpretaba la tensión como un gesto maternal por parte de su empleadora hacia un joven prometedor, sin sospechar las profundidades de pasión y posesión que se escondían bajo la superficie. Mirando hacia atrás, había señales, admitió Layla. La forma en que la señora Taylor se tensaba cuando Oliver y yo reíamos juntos, como interrumpía nuestras conversaciones sobre arte y comida. Pero yo era joven, estaba enfocada en mis propios sueños. No veía la tormenta que se estaba gestando. A medida que avanzaba febrero, la situación se volvió cada vez más volátil. Las visitas de Oliver se hicieron más cortas y formales, mientras luchaba por navegar el complejo terreno emocional. Los cambios de humor de Abigail se volvieron más pronunciados, alternando entre periodos de intenso afecto y frialdad distante. La casa se sentía como si estuviera conteniendo la respiración, recordó María González, como si todos esperando que algo se rompiera. El punto de quiebre se hacía más rápido de lo que cualquiera podría haber anticipado. Las cámaras de seguridad captaron un momento en el jardín donde Oliver y Layla, creyendo que no los observaban, compartieron lo que parecía ser una conversación inocente pero íntima. Las imágenes mostraron a Abigail mirando desde una ventana del piso superior, con la mano apretando una copa de vino de cristal tan fuerte que se rompió. Ese fue el momento en que deberíamos haberlo sabido, reflexionaría más tarde Samuel Washington. La expresión en el rostro de la señora Taylor al verlos juntos no era celos, era algo más oscuro, algo peligroso. Con la llegada del día de San Valentín, la tensión en la casa alcanzó su punto más álgido. Layla, aún inconsciente de su papel en el drama que se desarrollaba, continuaba con sus deberes con su característico entusiasmo. Las visitas de Oliver se volvieron cada vez más tensas, atrapado entre el amor posesivo de Abigail y su creciente atracción por Layla. El escenario estaba preparado para una confrontación que transformaría sus vidas para siempre. En los días siguientes, la fachada cuidadosamente construida de control y decoro se derrumbaría, revelando las emociones crudas que habían estado hirviendo bajo la superficie. A veces, escribiría más tarde la doctora Cohen en su análisis, el momento más peligroso en cualquier relación no es cuando el amor muere, sino cuando se encuentra con su imagen reflejada en otra persona. Para Abigail Taylor, ver a Oliver encontrar una conexión más natural con alguien de su edad no solo fue amenazante, fue insoportable. Para principios de febrero de 2013, los elegantes pasillos de la mansión Taylor se habían convertido en un laberinto de cámaras de vigilancia y sospechas paranoicas. Abigail Taylor, alguna vez el epítome de la sofisticación de Palm Beach, se desmoronaba de maneras que tanto el personal doméstico como sus pocos amigos restantes se encontraban cada vez más inquietantes. Las mejoras de seguridad comenzaron de manera inocente, recordó Marcus Thompson, jefe de seguridad de la finca. La señora Taylor afirmó que estaba preocupada por recientes robos en el vecindario, pero la forma en que insistió en cubrir cada ángulo de la entrada de servicio, la cocina, los senderos del jardín, estaba claro que estaba buscando algo en específico. La obsesión de Abigail con monitorear los movimientos de Oliver se extendió más allá de los límites de la finca. Contrató a un investigador privado, James Morton, para seguir las rutas de entrega de pizzas de Oliver y documentar sus interacciones con los clientes. Quería saber todo, testificaría más tarde Morton. Cada parada,
cada conversación, cada minuto que pasaba fuera del restaurante. Estaba particularmente obsesionada con las clientas jóvenes de la edad de Layla. El personal de la casa observaba impotente cómo el comportamiento de su empleadora se volvía cada vez más errático. Botellas de vino, que antes se catalogaban cuidadosamente en la bodega, comenzaron a desaparecer a un ritmo alarmante. Abigail, quien siempre había mantenido un control estricto sobre su apariencia, comenzó a aparecer a horas extrañas con ropa de diseñador desaliñada, sus ojos vidriosos y movimientos inseguros. La encontré una mañana en la sala de seguridad, reveló María González. Aún llevaba su ropa de noche, rebobinando un metraje de Oliver y Layla hablando en la cocina. Los mismos 30 segundos, una y otra vez. Había botellas de vino vacías por todas partes. Las raras visitas de Christopher a casa se convirtieron en asuntos tensos, marcados por la ansiedad apenas disimulada de Abigail y la creciente conciencia de él de que algo estaba mal en su cuidadosamente ordenado mundo. Durante una breve estadía a principios de febrero, notó las mejoras de seguridad y el comportamiento inusual de su esposa. El señor Taylor me preguntó sobre los cambios, informó Rebecca Chen, su asistente. Parecía preocupado por la insistencia de Abigail en monitorear tan de cerca al personal, pero estaba distraído con una importante fusión en Asia. Mirando hacia atrás, me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera prestado más atención. Las confrontaciones entre Abigail y Layla se volvieron más frecuentes y cada vez más hostiles. Lo que comenzó como críticas sutiles al trabajo de la joven ama de llaves evolucionó hacia humillaciones públicas y acusaciones infundadas. Me acusó de robar sus joyas, contaría más tarde Layla a los investigadores. Cuando eso resultó falso, afirmó que estaba descuidando mis deberes para espiar las entregas de Oliver. No podía entender por qué estaba tan obsesionada con cada uno de mis movimientos. Oliver se encontraba caminando por una cuerda floja imposible, tratando de mantener su relación con Abigail mientras protegía a Layla de su creciente hostilidad. Sus visitas se convirtieron en un cuidadoso baile de atención dividida y respuestas diplomáticas. Se podía ver el impacto que eso tenía en él, señaló Tony Martínez, su supervisor en la pizzería. Comenzó a cometer errores en las entregas, a faltar a los turnos. Algunas noches simplemente se sentaba en su coche, mirando al vacío. Era como ver a alguien ahogándose en cámara lenta. El consumo de alcohol de Abigail aumentó drásticamente. El personal doméstico documentó un fuerte incremento en las entregas de alcohol, cuidadosamente ocultadas de Christopher durante sus visitas. Las botellas vacías comenzaron a aparecer en lugares inusuales, detrás de libros raros en la biblioteca, escondidas en macetas, ocultas en el cobertizo del jardín. Tenía escondites por todas partes, observó Samuel Washington. A veces la encontraba en el jardín al amanecer, aún con su ropa de noche, aferrada a una botella de vino y murmurando sobre traición. El metraje de vigilancia de este periodo revela el estado mental deteriorado de Abigail. Tarde por la noche, deambulaba por los pasillos de la mansión, deteniéndose a estudiar fotos de ella misma de sus días como reina de belleza, comparándolas obsesivamente con fotos de Layla que había recolectado. La diferencia de edad entre ella y Oliver parecía consumirla, señaló la doctora Rachel Cohen en su análisis psicológico. Cada interacción entre Oliver y Layla se convirtió, en su mente, en un referéndum sobre su propia juventud y belleza desvanecidas. Un incidente particularmente aterrador ocurrió cuando Christopher regresó inesperadamente a casa y encontró a Abigail en la sala de seguridad, rodeada de monitores que mostraban diversos ángulos de Oliver entregando una pizza. Lo fingió como preocupación por la seguridad del personal, diría más tarde Christopher a los investigadores. Pero había algo en sus ojos, una especie de intensidad desesperada que nunca había visto antes. Debería haber hecho más preguntas. Los intentos de Oliver por mantener ambas relaciones se volvieron cada vez más tensos. Intentó distanciarse de Layla durante las entregas, pero su química natural era evidente para todos, especialmente para Abigail, que observaba cada interacción con una ira creciente. Empezó a parecer atormentado, recordó Layla. A veces comenzaba a decir algo, pero se detenía abruptamente, como si recordara dónde estaba. Una vez, casi me advirtió sobre algo, pero la señora Taylor apareció de la nada, y el momento se perdió. El personal doméstico comenzó a documentar el comportamiento de Abigail,
preocupado por posibles responsabilidades legales. Sus notas detallan episodios cada vez más extraños, interrogatorios a medianoche sobre el paradero de Oliver, demandas de revisar metraje de seguridad de fechas específicas, acusaciones llorosas de conspiración entre el personal. Empezó a ponernos a prueba, recordó María González. Dejaba caer el nombre de Oliver en conversaciones, observando nuestras reacciones. Cualquiera que sospechara que simpatizaba con Layla era despedido de inmediato. A mediados de febrero, la paranoia de Abigail alcanzó nuevas alturas. Instaló cámaras adicionales en las áreas del personal, comenzó a grabar conversaciones telefónicas y exigió informes diarios sobre las actividades de Layla. Su apariencia, antes impecable, mostraba signos de descuido, ropa de diseñador arrugada, maquillaje imperfecto, cabello cada vez más desaliñado. La transformación era impactante, observó Margaret Windsor durante su última visita. Esta no era la Abigail que conocíamos. Se había convertido en alguien completamente diferente, alguien peligroso. La última visita de Christopher antes de la tragedia reveló el alcance completo del cambio en su esposa. Durante una rara cena juntos, Abigail lanzó un monólogo incoherente sobre la juventud, la belleza y la traición, sus palabras arrastradas por el vino. El señor Taylor parecía genuinamente alarmado, informó Rebecca Chen. Sugirió que viera a un médico, tal vez tomara unas vacaciones. Ella se rió, pero había algo histérico en esa risa. Se fue a la mañana siguiente a Singapur, preocupado pero aún sin ser consciente de la verdadera situación. Con la llegada del día de San Valentín, la tensión en la casa se volvió insoportable. La vigilancia de Abigail sobre Oliver y Layla alcanzó niveles obsesivos. Comenzó a llamar a la pizzería varias veces por noche, colgando si alguien que no fuera Oliver contestaba. El metraje de seguridad de esos últimos días es difícil de ver, informaría más tarde la detective Amelia Martínez. La señora Taylor caminando por los pasillos de noche, bebiendo en exceso, alternando entre la rabia y la desesperación. Está claro que estaba avanzando hacia algún tipo de colapso. Las notas finales del personal describen a una mujer al borde de la cordura. Abigail había dejado de dormir casi por completo, pasando las noches monitoreando las cámaras de seguridad y los días siguiendo a Layla por la mansión, criticando su trabajo con quejas cada vez más irracionales. Mirando hacia atrás, concluyó la doctora Cohen, vemos un patrón clásico de amor obsesivo transformándose en una fijación peligrosa. La combinación de inestabilidad emocional, abuso de alcohol y una traición percibida creó una tormenta perfecta de deterioro psicológico. Ninguno de los testigos de la caída de Abigail podría haber predicho exactamente cómo estallaría la situación, pero todos coincidieron en que algún tipo de violencia parecía inevitable. La única pregunta era cuándo y quién sería el objetivo. El 14 de febrero de 2013 amaneció inusualmente frío para Palm Beach, con una fina niebla rodando desde el Atlántico y envolviendo la mansión Taylor en una etérea bruma. Christopher Taylor estaba en Singapur, finalizando el mayor negocio de su carrera, completamente ajeno a que su cuidadosamente ordenado mundo estaba a punto de desmoronarse. Las grabaciones de seguridad de esa mañana mostraron a Abigail en un estado de agitación, caminando de un lado a otro por los pasillos de la mansión desde antes del amanecer. Había pasado la noche en la sala de seguridad, los monitores de vigilancia parpadeando sobre su rostro demacrado mientras sostenía una botella medio vacía de Chateau Lafite. La señora Taylor no había dormido en días, testificaría más tarde María González. Esa mañana llevaba el mismo vestido de diseñador de hace 2 días, su cabello sin lavar. Cuando le sugerí que descansara, solo se rió un sonido horrible, vacío. El catalizador llegó a las 10:47 de la mañana. Las cámaras de seguridad captaron a Layla entrando al invernadero para cuidar las preciadas orquídeas de Abigail. 5 minutos después, Oliver llegó con una entrega inusual por la mañana, supuestamente un pedido especial de San Valentín solicitado por el personal de la cocina. El pedido era extraño, recordó Tony Martínez de Romanos Pizza. La señora Taylor llamó personalmente, insistiendo en que Oliver hiciera la entrega. Dijo que era para un almuerzo del personal por San Valentín. Lo que ocurrió a continuación se reconstruyó a partir de las grabaciones de seguridad, evidencia física y testimonios posteriores. Oliver encontró a Layla en el invernadero, y durante unos preciosos minutos estuvieron solos. Las cámaras los mostraron hablando, riendo, un momento de genuina conexión que resultaría fatal. Las cámaras del invernadero captaron todo, informó la detective Amelia Martínez. La forma en que se miraban, su lenguaje corporal,
Era evidente que había sentimientos profundos ahí. Luego Layla levantó la mano para quitarle un poco de harina de la mejilla a Oliver, y fue entonces cuando apareció la señora Taylor. Abigail había estado observando la escena desde los monitores de seguridad. Las grabaciones muestran cómo avanzó con un propósito aterrador, aún sosteniendo la botella de vino mientras se dirigía al invernadero. Había tomado el antiguo revólver Colt de su esposo del estudio, una pieza que él conservaba más como decoración que como protección. Podías ver el momento exacto en que todo cambió, señaló el experto forense Dr. James Wilson. La señora Taylor entró al invernadero a las 11:03 de la mañana. La expresión en su rostro no era rabia, era algo mucho más profundo. Una ruptura psicológica completa. Lo que siguió fue captado con horripilante detalle por las múltiples cámaras del invernadero. Abigail confrontó a la joven pareja, sus palabras inaudibles a través del vidrio pero sus gestos cada vez más erráticos. Oliver se interpuso entre ella y Layla, intentando razonar con la mujer a la que alguna vez había amado. El arma apareció a las 11:05 de la mañana, documentó la detective Martínez. El lenguaje corporal del señor Gray muestra que intentaba calmar la situación. La señorita Rivers parece congelada por el shock. El primer disparo sonó a las 11:06 de la mañana. La bala alcanzó a Oliver en el hombro mientras se lanzaba para proteger a Layla. El segundo disparo, efectuado 3 segundos después, impactó a Layla en el pecho cuando intentaba ayudar a Oliver. El tercer y último disparo golpeó a Oliver en la espalda mientras se arrastraba hacia Layla en un intento inútil de cubrirla. El sistema de control climático del invernadero captó los sonidos perfectamente, señaló el especialista en audio forense Dr. Robert Chen. 3 disparos en total, espaciados exactamente 3.2 segundos. Luego silencio, roto solo por la risa de la señora Taylor. Marco Ramírez, el jardinero de la finca, hizo el descubrimiento inicial a las 11:30 de la mañana. Esa mañana se había retrasado por la niebla, una circunstancia que probablemente le salvó la vida. Nunca olvidaré lo que vi, testificó Ramírez, con la voz quebrada. Las ventanas del invernadero estaban empañadas, pero se podía ver el rojo, tanto rojo en el vidrio. La señora Taylor estaba sentada entre ellos, aún sosteniendo el arma, tarareando alguna vieja canción de certámenes de belleza. La respuesta policial fue rápida. Las primeras unidades llegaron a las 11:42 de la mañana, seguidas de cerca por la detective Amelia Martínez y su equipo. Encontraron a Abigail aún sentada en el suelo del invernadero, con el revólver en su regazo, aparentemente ajena al caos que la rodeaba. Estaba completamente disociada, recordó el oficial Michael Torres, el primero en llegar. Seguía hablando de sus orquídeas, de cómo la sangre las ayudaría a crecer. Era escalofriante. La escena del crimen contaba una historia de pasión y locura. Macetas rotas y tierra esparcida se mezclaban con sangre en el suelo del invernadero. El cuerpo de Oliver estaba curvado protectivamente alrededor del de Layla, sus dedos entrelazados en la muerte. Cerca, la caja de pizza yacía volcada, su contenido derramado y pisoteado. Lo que me impactó, señaló la fotógrafa forense Janet Wong, fue el contraste. Estas hermosas y delicadas orquídeas rodeando tanta violencia, y el vestido de diseñador de la señora Taylor, empapado de sangre, mientras arreglaba flores como si nada hubiera pasado. Los investigadores de la escena del crimen trabajaron metódicamente durante toda la tarde, documentando cada detalle. El arma homicida fue confirmada como el Colt Paisan de colección de Christopher Taylor, normalmente exhibido en su estudio detrás de un vidrio. La caja fuerte en el estudio del señor Taylor había sido abierta con su código privado, informó la detective Martínez. La señora Taylor debió obtenerlo en algún momento durante su matrimonio. El arma había sido limpiada y cargada recientemente. Esto no fue un crimen de pasión repentina. Ella lo había planeado. Christopher Taylor recibió la noticia en su habitación de hotel en Singapur, apenas momentos después de firmar el mayor acuerdo de su carrera. Su jet privado despegó de inmediato para regresar, pero cuando aterrizó, el circo mediático ya estaba en pleno apogeo. Masacre de San Valentín en Palm Beach, gritaban los titulares. Obsesión mortal de una reina de belleza. Triángulo amoroso termina en tragedia. La tranquila comunidad se encontraba en el centro de una sensación nacional. La evidencia era abrumadora. Las grabaciones de seguridad mostraban la premeditación en las acciones de Abigail, el pedido falso de pizza, el arma cargada, la forma en que había observado y esperado el momento perfecto para actuar. Sin embargo, fue su comportamiento después de los arrestos lo que realmente heló a los investigadores. No mostró remordimiento, señaló la doctora Rachel Cohen,
la psicóloga forense que la evaluó. En su mente, simplemente había eliminado un elemento invasivo de su mundo perfecto. El hecho de que 2 vidas jóvenes fueran destruidas no significaba nada para ella. Cuando el sol se puso aquel sangriento día de San Valentín, la mansión Taylor se transformó en una escena del crimen. Las cintas amarillas de la policía ondeaban con la brisa de la tarde, y los reflectores iluminaban el invernadero donde 2 jóvenes vidas habían sido brutalmente truncadas. El día terminó como había comenzado, con la niebla rodando desde el Atlántico. Pero ahora no cubría solo una mansión, sino una escena de asesinato, una declaración escrita en sangre, testimonio del poder destructivo del amor obsesivo. La investigación sobre los asesinatos del día de San Valentín reveló un patrón de obsesión creciente que había pasado desapercibido dentro de la privilegiada comunidad de Palm Beach. La detective Amelia Martínez y su equipo pasaron semanas reconstruyendo los últimos meses de la caída de Abigail Taylor en la locura. La evidencia era abrumadora, declararía más tarde Martínez en una conferencia de prensa. Las grabaciones de seguridad, los testimonios de los testigos, todos pintaban el cuadro de una mujer consumida por un amor obsesivo y unos celos paranoicos. El regreso de Christopher Taylor a Palm Beach marcó el inicio de su propia pesadilla personal. Al aterrizar en el aeropuerto internacional de Palm Beach, se enfrentó a una muralla de reporteros y cámaras parpadeantes, su cuidadosamente cultivada imagen de éxito ahora manchada por el escándalo. El señor Taylor envejeció 10 años de la noche a la mañana, observó Rebecca Chen, su asistente. El hombre que se fue a Singapur era un titán de la industria. El que regresó era solo un esposo destrozado tratando de entender cómo su mundo se había derrumbado. La investigación descubrió la magnitud completa de la operación de vigilancia de Abigail. Más de 50 cámaras habían sido instaladas en toda la finca, y sus grabaciones se archivaban meticulosamente. Su computadora personal contenía cientos de horas de clips editados que se enfocaban en las interacciones entre Oliver y Layla. El nivel de obsesión era asombroso, señaló la psiquiatra forense doctora Rachel Cohen. La señora Taylor había creado elaboradas hojas de cálculo rastreando sus movimientos, conversaciones e incluso sus expresiones faciales cuando se miraban. La comunidad de Palm Beach, inicialmente sumida en el silencio, pronto se dividió en facciones. Algunos, especialmente entre las amigas mayores de Abigail, veían sus acciones como la respuesta desesperada de una mujer despreciada. Otros, particularmente los residentes más jóvenes, la consideraban una depredadora que había marcado su territorio con sangre. Este caso obligó a nuestra comunidad a examinar sus sombras, reflexionó el reverendo Thomas Wilson de la Iglesia Episcopal de Palm Beach. Detrás de los céspedes impecables y las galas atendidas, habíamos ignorado las señales del deterioro psicológico de una mujer. Los procedimientos judiciales comenzaron en junio de 2013. Abigail Taylor, alguna vez el epítome de la sofisticación de Palm Beach, apareció en la corte vestida con un mono naranja, su cabello plateado ahora salpicado de gris. Su evaluación psiquiátrica la consideró apta para ser juzgada, aunque señaló trastornos severos de personalidad exacerbados por el abuso de alcohol y tendencias obsesivas. La acusada muestra características tanto de trastorno de personalidad narcisista como de trastorno límite de la personalidad, testificó la doctora Cohen. Su incapacidad para aceptar la atracción natural entre 2 jóvenes, algo que su propia relación nunca podría igualar, desencadenó una ruptura psicótica. Christopher Taylor asistió todos los días del juicio, sentado estoicamente mientras se exponían los detalles de la doble vida de su esposa. La fiscalía presentó cientos de pruebas, grabaciones de vigilancia, testimonios de los empleados domésticos y del personal de la pizzería. Las familias de las víctimas ofrecieron declaraciones de impacto desgarradoras. Linda Gray, la madre de Oliver, habló de los sueños de su hijo de abrir su propio restaurante. Aria Gray, su hermana, tuvo que retirarse de la universidad, la beca de la fundación de Abigail ahora manchada por la tragedia. Mi hermano era más que solo un repartidor atrapado en la fantasía de una mujer rica, testificó Aria. Él era nuestro proveedor, nuestro protector, nuestra esperanza para un futuro mejor. La señora Taylor no solo mató a Oliver, mató los sueños de nuestra familia. Los padres de Layla, ambos profesores de arte de Melbourne, Florida, compartieron la última acuarela de su hija, una pintura a medio terminar del invernadero de la mansión Taylor, encontrada en su habitación después de su muerte. La imagen del invernadero, donde luego perdería la vida,
persiguió al tribunal. El jurado deliberó durante solo 4 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad por 2 cargos de asesinato en primer grado. El juez, citando la naturaleza premeditada de los crímenes y la falta de remordimiento de Abigail, la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Christopher Taylor presentó la solicitud de divorcio inmediatamente después de la sentencia. Vendió la mansión, donó el guardarropa de diseñador de Abigail a la caridad y estableció una fundación en nombre de Oliver y Layla, proporcionando becas culinarias y artísticas a estudiantes desfavorecidos. La tragedia lo cambió, señaló Rebecca Chen. Finalmente entendió que su búsqueda del éxito había dejado un vacío en su matrimonio que Abigail llenó de la manera más destructiva posible. El invernadero donde ocurrieron los asesinatos fue demolido, y su espacio se transformó en un jardín conmemorativo. Los nuevos propietarios de la finca Taylor lo mantienen como un recordatorio silencioso de cómo el privilegio y el poder pueden enmascarar los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Un año después de los asesinatos, la doctora Cohen publicó un análisis psicológico exhaustivo del caso. La masacre de San Valentín representa una tormenta perfecta de factores psicológicos, escribió. Riqueza que permitió la obsesión, inseguridad relacionada con la edad, abuso de alcohol y la necesidad desesperada de controlar lo que no se puede controlar, el amor mismo. El caso continúa fascinando a entusiastas del crimen real y a psicólogos, sirviendo como una advertencia sobre el poder destructivo del amor obsesivo. En Palm Beach, marcó el fin de una era, rompiendo la ilusión de la comunidad de estar inmunes a los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. En cuanto a Abigail Taylor, permanece en el Instituto Correccional para Mujeres de Florida, donde cuida un pequeño jardín de orquídeas en el patio de la prisión. Sus compañeras reclusas informan que, en el día de San Valentín, se la puede escuchar tarareando sus viejas canciones de certámenes, perdida en recuerdos de un paraíso que existía solo en su mente. La última palabra pertenece a Aria Gray, quien habló en una conferencia sobre los derechos de las víctimas en 2014, el amor debería elevarnos, no destruirnos. Mi hermano y Layla encontraron ese tipo de amor, aunque brevemente. La obsesión de la señora Taylor no era amor, era posesión. Y al final, la poseyó a ella.